Vamos a orar una vez más al Señor. Señor, te damos gracias por poder estar frente a tu palabra meditando y recordando que un día tu Hijo vino a este mundo. Te damos gracias, Señor, porque desde la eternidad tu Hijo, el Espíritu Santo y tú, Señor, una sola persona, en unidad, estaban antes que todo fuese creado. Pero en ese plan redentor, Señor, que trazaste desde antes de los tiempos, esto tenía que acontecer. Este momento tenía que venir en la historia de este mundo que creaste. Cuando recorremos Génesis, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creaste todas las cosas para este momento. Y este es el momento en el cual podemos leer que nace el Salvador. Señor, ayúdanos a poder comprender esto con expectación. Que nuestros corazones ardan, Señor, y podamos glorificar tu nombre. Trae salvación una vez más en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Lucas era un gentil que se convirtió al cristianismo y él escribió este evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Él escribió Lucas, el evangelio de Lucas, y escribió Hechos de los Apóstoles. Pero el relato que hace Lucas del nacimiento de Cristo es el más extenso de los evangelios. Tiene muchos detalles. Es muy lindo para ir leyéndolo en estos tiempos, para poder recordar cuál fue el plan redentor del Señor. Y todo esto está conectado con el Antiguo Testamento, las promesas cumplidas. Y lo vemos ya materializado en la venida del Señor. Pero Lucas, de este evangelio, lo que resalta más es que Jesús es el Salvador del mundo y las palabras gozo y salvación son las más nombradas en este evangelio. Gozo y salvación. Y esto lo hace a propósito, inspirado por el Espíritu Santo. Lucas escribe esto para que podamos comprender que solamente en Cristo tenemos el gozo, nuestra paz, la paz que tanto el hombre está buscando en su corazón, la tiene en Cristo. Y a su vez, Él es el Salvador, el Mesías prometido. Entonces son palabras claves utilizadas acá. Pero quiero gloriarme con ustedes en este nacimiento por las maravillas de este texto, con nuestro principal enfoque en el versículo 14, que dice ahí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este es el canto de la multitud de los ángeles. Este es el canto de la multitud de los ángeles. Y esto tiene mucho peso en todo este texto que hemos leído. Y creo que es la parte central de lo que Dios quiere comunicar, de lo que Dios le está comunicando al mundo. Lo que Dios le estaba comunicando al mundo en esa noche que nació el Salvador, pero lo que Dios está comunicando al mundo en este día, que también nosotros recordamos que Cristo nació, pero que también murió en una cruz y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y me gusta más un poco también, hay distintas versiones, ustedes tienen distintas versiones de Biblia, ¿no? Entonces hay algunas versiones diferentes. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Y la Biblia de las Américas dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Fíjense que ambas cosas está resaltando casi lo mismo. ¿De quién es esa buena voluntad? De Dios al acercarse al hombre. ¿Quién es el que ha planificado todo esto? Es Dios acercándose al hombre. No es el hombre acercándose a Dios, corriendo hacia Él, sino que es la manifestación de la gloria de Dios que resplandece en el hombre y el hombre puede ver al Señor y se puede acercar a Él, puede correr a Él, porque está viendo la gloria del Señor. Se ha manifestado la salvación. ¿Cuántos de nosotros corríamos contrario al Señor? ¿Cuántos de nosotros no hacíamos la voluntad del Señor? Vivíamos lejos y vivíamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nos predicaron el Evangelio, pudimos ver a Cristo. Y ahora queremos abrazar a Cristo y queremos correr hacia Él. Y tiene que ver con esa luz que resplandeció. La misma luz que en la noche resplandeció en Belén de Judea,
Es la misma luz que ha resplandecido en el corazón oscuro del pecador. En la noche oscura del pecador ha nacido la luz de Cristo. Para eso Él vino, para traer luz al mundo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy la luz. Y cuando viene la luz, no hay tinieblas, se disipan las tinieblas. Aún en medio de las tinieblas, el Señor Dios sigue siendo Dios. Porque no lo puede sacar de un lugar, un estado, no lo puede sacar a Él. Él sigue siendo Dios. Ahora, déjenme deseo resaltar acá por lo menos 2 elementos que juntos podamos meditar en esto, ustedes y yo. En primer lugar, la noticia del glorioso nacimiento. La noticia del glorioso nacimiento. Pero en segundo lugar, en estos textos también tenemos algo importante que es el propósito de esa gran noticia. Entonces, hay un gran acontecimiento, pero no es un gran acontecimiento como cualquier otro en la historia, sino que hay un gran propósito. Para esto ha nacido el Salvador. Cuando nosotros tenemos la dicha de poder tener a hijos, abrazarlos y tenerlos, es algo muy precioso. Pero siempre nos preguntamos, ¿qué será nuestro hijo? ¿Qué le gustará? ¿A qué se dedicará? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? ¿Qué va a hacer nuestra hija? ¿Qué profesión le puede llegar a gustar? Sin embargo, acá no estaba esa pregunta. Ya el que había nacido ya tenía un propósito, ya tenía un fin. Y para eso el Padre lo había enviado. Y esto acontece en medio de un matrimonio que, tanto de José como de María, que eran jóvenes. María era una adolescente, pero ella era una mujer bienaventurada, porque el Señor la escogió. No por ser la mejor entre todas las mujeres. Ella se sintió bendecida y ella dijo, yo soy tu sierva, Señor, que se haga tu voluntad. Yo te amo y si es así, que se haga tu voluntad. Pero ella tuvo temor, Imagínense las madres, las mujeres que han llevado niños en sus vientres. Imagínense las mujeres que van a llevar niños en sus vientres. Que venga un ángel del Señor y te digas, vas a concebir del Espíritu Santo y el que va a nacer es el Salvador. Qué gran temor, qué gran temor. Los hombres no tenemos ese privilegio. Yo creo que si hay algo que es un gran privilegio es poder llevar un niño. Y ustedes dirán, estás loco, yo no te lo recomiendo a las madres que tuvieron hijos. Pero creo que es algo que el Señor las bendijo con eso. Y de ahí van a ser el Salvador. Porque eso se lo dijo, acuérdense a quién, a esa mujer en Génesis capítulo 3. De tu simiente van a ser el Salvador. Van a ser el hijo de la promesa. El que yo estoy cumpliendo todo el propósito redentor. Van a ser de ahí. Entonces es una expectativa continua. Y ahora llega una jovencita en la cual el Señor, ahora el hijo ese que prometía en Génesis 3:15, acá está, creciendo en el vientre de esa muchacha. Y creció. Y hasta que un día nació. Y miren el versículo 11, dice ahí las palabras de Lucas, os ha nacido hoy. Jesús nació en un día específico. No sabemos en qué día nació. Ocurrió un día en la historia. Esto es para que nosotros no demos rienda suelta a nuestra imaginación. Es una fábula. No, es un día real. Es un día en la historia real que marca un antes y un después también, luego de que nuestro Señor, desde que nace hasta antes que nazca, se marca en nuestra historia un antes de Cristo y un después de Cristo, porque ocurrió un día real. Y fue un día planeado en la eternidad, desde antes de la creación del mundo. De hecho, todo el universo, con un espacio innumerable de años luz, como lo vemos en Génesis, de billones de galaxias, fue creado y hecho para este día glorioso, para lo que significa para la historia humana. Este día fue creado para Él. Cuando el Señor hizo todo el mundo, creó los cielos, la tierra, creó las noches, los días, Él lo creó para que un día, en una noche, naciera el Salvador. Miren cómo lo relata Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Pueden dimensionar eso? Para Él. Todo para Él. Cuando el hombre en su propio orgullo cree que el mundo gira alrededor de uno, gira alrededor de Él, nos damos cuenta, la Biblia casi como que nos pega un cachetazo y nos dice, no, todo este mundo fue creado para Cristo. Él es el preeminente. Sin embargo, el Señor nos pone en este mundo. Nosotros somos su creación. El Señor nos dio ese privilegio de ser hechos a imagen de Él, a semejanza de Él. Pero nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros no cumplimos los estándares de Dios. Sin embargo, Dios no nos saca de este mundo, sino que lo que hace es ponernos en este mundo, dejarnos en este mundo, porque el plan y el propósito soberano de Dios era que su Hijo venga a este mundo para salvar a un grupo de pecadores para su propia gloria. De la misma manera, formar una iglesia para su propia gloria. Un pueblo, un solo pueblo, que lo adore y le honre y le glorifique a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque le plació a Él hacerlo así. Y qué bueno que lo podamos hacer. Qué bueno que nos haya escogido cuando no lo merecíamos. Y sin embargo, Él puso sus ojos sobre este mundo. Él envía a su Hijo, se humilló, vino a este mundo, descendió y habitó entre nosotros con un propósito, que nosotros tengamos paz con Dios, que nosotros tengamos paz con Dios. No llegamos al propósito, pero quería decirlo para que no lo perdamos de vista. Y también ahí, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en su carta a los Gálatas, él le dice en el capítulo 4, versículo 4, miren lo precioso que él declara. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Ven que hoy ha nacido, es un día? Es en el día del Señor. Ese día que el Señor planificó para que nazca su Hijo. No cualquier día, sino que un día en especial. Pero nosotros no sabemos exactamente cuál es la fecha, porque el punto no está, la Escritura no nos quiere decir que nosotros hagamos de ese día una celebración, que adoremos el día, sino que nos postremos y adoremos a aquel que ha nacido, porque nació con un propósito. Si solamente me quedo con el nacimiento de Jesús, qué precioso que es. Qué precioso que es todo lo que podemos armar alrededor de este día. Un bonito pesebre, un establo, José, María, ahí, así más o menos como está ahí armado. Y lo llenamos de luces. Y es precioso adornar con la casa con eso. Y está bien, pero no es ese el propósito. El propósito es algo mucho mayor, mucho mayor. Entonces, recordemos que Cristo nació un día. Recordemos que Cristo nació un día. Ocurrió un día, en el día perfecto, cuando se cumplió el plazo, el tiempo perfecto designado por Dios desde antes de la creación del mundo. Y ahí está, el texto dice, hoy les ha nacido. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que dicen? ¿Y amigos? Él nació no para él mismo. Él nació para vos y para mí. Porque es un regalo. Hoy les ha nacido. A ustedes les ha nacido. A nosotros, para nosotros y por nosotros vino Cristo. Y el Señor lo envía al mundo por nosotros, por ese gran amor del Señor. ¿Y dónde ocurrió? Ahí está también en nuestro texto. Dice, en la ciudad de David, dice versículo 11, ¿no? O sea, nació en un día real y nació en una ciudad real. En la ciudad de David. Y cuando los judíos pensaban esto y escuchaban esto, ellos conectaban enseguida la ciudad de David y tenían que conectar con las profecías de quién iba a nacer de la ciudad de David. Iba a ser un rey. David ya no podía ser porque David había muerto. David fue rey, sí,
conforme al corazón de Dios, sí, pero David murió. Entonces no es el niño que estamos esperando. Entonces ellos seguían mirando. Y ahora, cuando dice que ocurrió en la ciudad de David, más o menos en la ciudad de Belén. Si quieren visitar Belén, está a unos 12.700 kilómetros. Y se toman un avión y se van hasta allá. Es una ciudad real. Y está ahí. La ciudad existe hoy, es una ciudad real. Y el nombre de la ciudad es Belén. Y Lucas capítulo 2, versículo 4, dice que José subió de Galilea a Belén, a la ciudad de David. De Jerusalén a Belén había como unos 100 kilómetros. Imagínense, no hay colectivo, no hay Chevalier, ni Flechabús, ni el Cóndor, no había eso. No hay Uber tampoco. Ellos eran o burro o caminando, podía ser. Y los más adinerados a caballo podría ser. Entonces tenían que recorrer eso con un propósito, con un propósito. El propósito dado por Dios era que la Escritura dice que el rey va a nacer en Belén, el Mesías prometido va a nacer en Belén. Pero ellos están viviendo en otra ciudad. María, ya ella está embarazada. Entonces ellos se tienen que correr hasta ahí. Belén, la ciudad donde vivió Isaí, el padre de David, el gran rey de Israel. Miren lo que profetizó Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata. Efrata viene de la palabra Efraín, muy fructífero. O sea, dice Belén Efrata porque es una ciudad con fruto. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cada vez que vamos leyendo el Antiguo Testamento se va abriendo y se van corriendo cortinas. Una y otra, una y cada vez más y cada vez más. ¿Quién es? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es? No es David, porque David no es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ahora el profeta dice, el que va a nacer es alguien que es desde sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, este tiene que ser un enviado de Dios. Y ahora el Señor estaba mostrando que Él estaba enviando a su Hijo. A su Hijo. El que era desde Él desde el principio. El que estuvo con Él en la creación. El que Él le consultó y dijo, hagamos al hombre. Ahora se estaba ese verbo humanando, como cantamos en el himno. Y está viniendo al mundo. Con esa expectativa, el Hijo de Dios. Una gran visita, un gran nacimiento con una gran promesa. Cuando seguimos viendo ahí que tenía que ser entonces en Belén, el profeta dijo, tiene que ser en Belén. Y noten que el que comenzó a ser usado para orquestar todo este plan, donde iba a nacer el Salvador, el Mesías en Belén, aparte de Dios, ¿a quién utilizó el Señor? A un gobernante pagano, César Augusto. Dijo de golpe, hay que censar a todo el pueblo, hay que censar a la ciudadanía. Cada uno tiene que irse al lugar donde nació. Y eso salió de golpe. Rompía todas las estructuras eso. Comerciales, había gente que tenía que dejar sus lugares de habitación, sus comercios, conseguirse un hospedaje con lo difícil que era, pagar con sus recursos, con lo poquito de dinero que tenía, irse hasta otro lado. Y era un gran trastorno. Sin embargo, todo estaba orquestado por el Señor. Esto tenía que ser de esta manera. Cuando el Señor obra, hermanos, a veces no entendemos cómo el Señor está haciendo cada cosa. Pero Él tiene un propósito, no se olviden. Él tiene un propósito soberano. El Mesías tenía que nacer en Belén. Y el emperador, impío, César Augusto, realiza un censo para poder tener el padrón actualizado de los habitantes del Imperio Romano y poder... ¿Para qué lo hizo él? ¿Saben cuál fue la intención? Quería censar al pueblo para ver si todos estaban pagando los impuestos al día, para que haya más dinero en las arcas de Roma. Sin embargo, el plan del Señor era, yo hice que vos hagas esto, porque ahí tiene que llegar el que va a nacer. Ahí tiene que ir el Salvador.
Él lo hizo con un corazón malo, perverso. Pero Dios lo movió para que hasta ahí se moviera José y María, porque ahí tenía que nacer el Salvador. Dios utiliza para José y María tengan que ir a ese lugar de origen. En ese lugar era Belén. Y ese que iba a nacer era el Salvador, el Mesías y el Señor. Noten cómo dice ahí en Lucas, ahí en nuestro texto. Esperen que se me fue acá. Él tenía que ir, en el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículos 6 y 7, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Generalmente cuando una madre está a punto de dar a luz, le recomiendan no hagas un viaje largo, ¿no? Y menos subirte a un avión, casi, por la distinta presión que por ahí hay. Sin embargo, ellos tenían que cumplir este edicto. Y posiblemente sabían que hasta en el camino podían llegar a una situación de parto. María ya estaba en una avanzada edad de gestación. Pero todo está controlado por el Señor. Aún el nacimiento estaba controlado por Él, por el Señor. Y noten que dice, no encuentran lugar en el mesón o la posada donde paraban los viajeros. No hay lugar. ¿Les ha pasado ir a algún lugar que no hay hotel? ¿No hay lugar donde nos quedamos? Yo me acuerdo una vez que viajamos, yo era chico con mi familia. Mi papá viajaba a Buenos Aires, viajábamos todos juntos. No había lugar en donde íbamos, improvisados siempre. Y fuimos a parar a un hotel que creo que dormimos todos juntos en una cama, 4 éramos. Pero las cucarachas nos abrían las ventanas casi. Era feísimo el lugar. Pero bueno, es un recuerdo que uno tiene cuando tenía, imagínense, 10 años. Así que fue bastante impactante. Pero no había lugar. ¿Dónde nos quedamos? Decían. Mis papás decían, no hay, en este lado, van distintos lados. Y imagínense, acá no hay lugar y que el de la posada te diga, el único lugar es donde guardamos los animales. Es donde guardamos los animales. ¿Quién se iría a dormir ahí? Y más con una mujer embarazada a punto de dar a luz. Pero lo que resalta el autor no es el lugar, el edificio, sino que lo que resaltan, ¿saben qué es? Es el pesebre o el establo. Porque donde es apoyado nuestro Salvador es en el lugar donde se le daban de comer a los animales. Es el lugar donde se le daban de comer a los animales. No sé si tendrá conexión esto. Pero ahí está siendo apoyado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese lugar donde hay cabritos o hay corderos, ahora estaban siendo testigos de ese Cordero que finalmente un día va a ir al sacrificio en la cruz. El Padre lo va a matar como se mataban a muchos animales. Y iba a ser para cumplir su propósito. Y estaba en ese lugar. Todo tiene una conexión. Pero noten que dice ahí, un Salvador. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿De quién será ese Salvador? Bueno, en Mateo capítulo 2, versículo 21 está el relato del nacimiento. Y miren lo que le dice ahí en Mateo 2, 21 el ángel a José. Tu mujer dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Específicamente, él vino a salvar a un pueblo, a librarlos de sus pecados.
Por eso somos escogidos por el Señor. Por eso hay una elección previa. Por eso el Señor ya sabe todo aquellos que están siendo ordenados para vida eterna, como pasó en Hechos, cuando creyeron. Solo Dios puede perdonar los pecados que se cometen contra Él. Es por eso que envió al Hijo eterno al mundo, porque el Hijo es Dios. Es por eso que Jesús dijo, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 6, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Por eso nació un Salvador. Por eso nació un Salvador. Estamos en el tiempo donde la gracia del Señor está siendo manifestada. Desde ese momento hasta ahora. No estamos predicando el juicio de Dios. Estamos predicando la gracia del Señor. El regalo de Dios para todos aquellos que quieran creer. La buena disposición del Señor de enviar a su Hijo a este mundo para que puedan ser salvados. Todos aquellos que quieran creer en Él. Todos. Está abierta ese lugar, está abierta esa puerta para que todos los que quieren correr a Él lo hagan y crean en Él. Pero noten que es el Salvador, pero ¿quién es? Es Cristo. Porque dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Que es Cristo. Y esto es una afirmación del Mesías que va a venir. Cristo es la palabra español para Cristo, que significa ungido, que a la vez es el significado de Mesías. Juan utiliza mucho esta palabra, Mesías ungido. Él en su evangelio lo hace a propósito para que vean, este es el Mesías prometido, este es el que va a venir. Por eso empieza Juan capítulo 1, el verbo que era con Dios es este verbo que ahora vino, porque el verbo era Dios y habitó entre nosotros. Nos deja ver eso. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando está charlando Jesús con una mujer samaritana, con una mujer de Samaria, ella le dice algo, ella le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Y el Señor le estaba abriendo el entendimiento, porque Él después le dice, el que tenés al lado tuyo, el que te está hablando, ese soy yo. Qué precioso. Esa mujer, qué gran privilegio. Que el Mesías se le haya revelado de esa manera. El mismo privilegio que tenemos cada uno de nosotros cuando Cristo nos salvó. Se reveló por medio de su palabra. Su Espíritu Santo habita en nosotros, habitó en nosotros. Y nosotros podemos tener ese gozo. Se nos reveló el Señor. Y Cristo es el ungido. Por eso dice ahí que es el ungido. Que fue predicho, esperado. El que fue ungido más que todos los demás. El salmista en el Salmo 45:7 habla de Cristo. Y miren lo que dice Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese es el ungido. Ese es Cristo. Ahí nos está revelando a Cristo. El Rey Supremo, el ungido, el profeta supremo y ungido, el sacerdote supremo y ungido. Todas las promesas que ha hecho Dios, por eso dijo Pablo, son sí en Cristo. Todas las promesas que hizo Dios son sí en Cristo, en Él. Él es también el Señor, porque dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, pero agrega, el Señor. ¿Se dan cuenta cuántas cosas que hay acá? El Padre eterno, poderoso de Dios, soberano, gobernador, el Rey del universo. Ahora está, pero miren en qué lugar está aquellos que se van a acercar a verlo. En un comedero de animales. Sus padres dentro de un establo. Tenía que ser de esa manera. El profeta había hablado, Isaías. Y miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora ahí se está cumpliendo. Esto es lo que dijo Isaías. Esto es lo que profetizó. Ahora se está cumpliendo. Y esto se lo dijo a los pastores. El Señor se revela a la gente que a veces desechamos. Nosotros somos, tal vez, no dentro de nuestra sociedad, pero para algunas sociedades un cristiano es un estorbo en el lugar, no aporta nada. Son los que no se pelean, son los que buscan la santidad, son los que cuando le respondes mal, ellos te responden bien. Entonces no aportan a nada, no aportan a la sociedad. Y el Señor se revela a un grupo de pastores. ¿Por qué a un grupo de pastores? ¿Por qué no fue al palacio del rey? ¿Por qué no fue a una comitiva real que estaba ahí, que tenía más poder para que el mensaje sea divulgado, para que saquen un edicto de lo que había sucedido? ¿Por qué fue eso? Y fue a gente despreciada. ¿Saben ustedes que los pastores, después de los leprosos, estaban los pastores en la sociedad? Dejados de lado. Un leproso salían todos corriendo. Cuando veían pastores, la gente se agarraba la billetera, se ponía para un costado, ponían la cartera delante, la mochila. Era gente no solo mal vista, eran a veces exdelincuentes, gente que había salido de prisión, gente de mala vida. Por eso el lugar donde podían estar segura la sociedad era: metámoslo lejos, en el campo, que vayan a cuidar las ovejas. Lejos de la parte urbana. Ahí no molestan, ahí pueden llegar a ser algo útil. Y el Señor se revela a los pastores. Por eso el Señor también, creo que en el oficio pastoral, nos pone un título para que veamos que no vamos a ser los mejores vistos. Yo elijo los despreciados. Y gloria al Señor por eso. Pero también hay un gran servicio. Pero ahora el Señor le habla ahí a los pastores. Solamente un dato interesante. Lo anoté acá para que ustedes vean de los pastores y despreciemos más a los pastores. Bueno, no lo despreciemos, pero vamos a ver que el Señor acá no lo hace. Pero el Talmud judío es un escrito que ellos tenían aparte de las leyes y todo lo demás. Cosas que ellos escribían y decían, esto hay que hacer. Decía que un pastor de ovejas no podía testificar en un caso o corte, porque se los trataba de mentirosos. Ellos eran despreciados porque por su oficio nunca podían estar en las ceremonias religiosas. A ellos es el cual el Señor les anuncia que nació el Salvador. Y miren lo que hace el Señor. ¿Qué les dijo? Vayan al pueblo y digan lo que han visto. No tiene sentido. Para nosotros, para Dios sí. Ahora, esos hombres verdaderamente tienen que haber estado convertidos después de ese momento para tener tanta valentía, pararse ante la sociedad que los veía inmundo, que no podían testificar en una corte, que eran, después de los leprosos, la segunda categoría, pararse y decir, hoy ha nacido el Salvador en esta noche. Vengan y vean, nosotros vamos a ir a visitar al Salvador. Al Señor le plació eso. Al Señor le plació eso. ¿No es precioso el Señor? ¿No es precioso? Claro que sí. Ellos son los escogidos, los llamados, los escogidos a esto. Ahora, la Navidad es entonces
Hagamos un resumen de lo que uno podría decir. Bueno, ¿qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es el gobierno eterno, universal, soberano del Señor, el Señor de señores. No es un acontecimiento más en la historia, es algo que pasó verdaderamente. Y es algo que nosotros queremos aprovechar. Queremos aprovechar para decir que un día nació el Salvador, que fue en una ciudad real, que Él es Salvador, porque vino para quitar toda nuestra culpa, que Cristo es el Cristo, que vino para cumplir todas las esperanzas, la promesa, pero que es el Señor, que vino para derrotar a todos nuestros enemigos y asegurarnos y poder tener satisfacción con Él para siempre. Y yo me glorío con ustedes cuando, sé que a muchos de ustedes les gustan estas épocas y está bien, y me glorío mucho cuando van llegando estos acontecimientos. Porque como les dije anteriormente, es una gran posibilidad de poder hablar a otros verdaderamente de lo que significa la Navidad. Y qué es que Cristo ha nacido. Porque tenemos un gran Salvador que es Jesús, el Cristo, el Señor. Nació un día en una ciudad para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados. Y en medio de nuestra pobreza. Pobreza. No hay sociedad que no sea pobre. Todos somos pobres, ciegos, desventurados. La pobreza no se trata solamente de que a alguien le falta algo, dinero. La pobreza es un estado en el cual vos podés tener todo y ser un pobre. Podés tener todos los recursos del mundo y tener pobreza en tu vida. ¿Cuántas personas adineradas se quitan la vida? Porque se sienten miserables, no tienen nada. Porque lo que vino el Señor es para anunciar paz. Lo que necesitan es paz. En nuestro país tenemos pobreza, pobreza física. Pero ustedes saben que en Gran Bretaña, inclusive en Escocia, hay pobreza también. Ustedes dirán, ¿qué clase de pobres? Bueno, puede cambiar el ambiente. Y si nosotros viajamos a Gran Bretaña y vemos a un pobre, uno dice, me encantaría ser pobre acá. Porque tiene cosas que yo no tengo. Porque el tema de la pobreza no es por lo físico que tenés, sino por la condición. Cómo vos te sentís, cómo vos estás. Pasa también por un contentamiento. Que cuando nosotros no tenemos correctamente nuestras esperanzas puestas en el foco, en aquel en el cual tenemos todas las riquezas, perdemos de vista. Y el Señor nos prometió y nos dijo que tenemos todas las riquezas en Él. Si tenemos a Cristo, no solo vamos a tener paz para con Dios por medio de Cristo, sino que vamos a ser ricos en el Señor. Y no le estoy hablando como los de la prosperidad. No le estoy hablando físicamente, sino algo espiritual. Algo espiritual. ¿Cuál es el propósito entonces? Cuando el ángel anuncia a los pastores, ahí versículo 11, les había señalado el pesebre mismo, donde reposaba el bebé. Repentinamente un ejército de ángeles apareció en el cielo. Un ángel puede traer la noticia. Cuando fue a José, ¿quién le llevó la noticia? Un ángel. A María, un ángel. Pero esta noticia, un ángel no la puede traer. No es solamente un ángel. La noticia que nació el Señor tiene que ser una multitud de ángeles, porque es una gran noticia. Dice que una multitud de ángeles apareció, versículo 13 y 14, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahí el versículo 14 dice, gloria, gloria a Dios. La palabra gloria es doxa, resplandor, brillo, que es el Señor.
es la gloria de Dios. Pero dice buena voluntad. Y ahí lo que se refiere es a un favor, a un placer, que el que lo está haciendo se está complaciendo en hacerlo. Por eso gracia para nosotros es una palabra tan grande, porque es un favor inmerecido. No lo merecíamos, sin embargo, el Señor se complació en alcanzarnos con su salvación. Él fue. Y sos muy privilegiado si el Señor te salvó, porque Él te escogió. Él tuvo favor para con tu vida. Él tuvo gracia, un favor inmerecido. Y eso es un gran regalo. Y eso es algo que nos podría faltar todo en este mundo, pero teniendo eso, ya está, listo. Tenemos un montón. 2 grandes propósitos, acá marcados. La gloria que sea dada a Dios, gloria a Dios en las alturas, pero la paz, ¿para quién es? Para nosotros. Para nosotros. La paz es para nosotros. La llegada de este niño es la mayor revelación de la gloria de Dios. Incluso entre las alturas celestiales vienen todos esos ángeles y la llegada de este niño va a traer paz al pueblo de Dios. Isaías capítulo 9, lo leímos. El versículo 7 dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. La paz que tienen los hijos de Dios es una paz eterna. La paz que Dios te dio no es una paz momentánea, no es un estado de vacaciones que a veces te tenés que ir para tener paz. Es una paz que la tenés desde que te salvó hasta el momento que entres en su gloria. Es eterna. Para eso nació Cristo, para que tengas verdadera paz. Un hijo te puede traer alegría momentánea, un trabajo, algo económico. Es temporal. Sin embargo, la paz que el Señor está ofreciendo es eterna. Es eterna. Lo primero, creo que más importante, es que Dios es glorificado por el nacimiento de este niño, porque es gloria a Dios en las alturas. Y lo segundo es que la paz se va a esparcir donde quiera que este niño sea recibido. Esto es lo que nosotros experimentamos y lo que predicamos. Cuando predicamos el Evangelio, cuando recordamos el Evangelio, es que Dios quiere traer paz a este mundo. Cuando nos acercamos a alguien para hablar de Cristo, es porque nosotros queremos que tengas paz, verdadera paz que solamente Cristo puede dar. Y el único que la puede dar es Él. Y la única manera de poder experimentar la paz que Él trae es recibiéndole a Él. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Biblia de las Américas dice, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y ahí está diciendo algo interesante. Porque la idea es que incluso con la oferta de Dios de darnos paz a todos, solo su pueblo escogido, el pueblo que recibe a Cristo y confía en Él como Salvador, Mesías y Señor, esos van a experimentar la paz que Dios trae. ¿Se acuerdan cuando envió a predicar el Señor a los discípulos? Él les dijo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Por qué no creen? Escuchan el mensaje, pero no quieren la paz de Dios. ¿Nosotros queríamos la paz de Dios? Nosotros tampoco queríamos la paz de Dios. Sin embargo, el Señor nos escogió. ¿Y qué hizo? Abrirnos los ojos para que lo veamos a Él. Y ahora vemos la paz de Dios, la buena voluntad del Señor. Ahora entendemos por qué vino Cristo. Ahora entendemos por qué Él nació. Ahora conocemos el propósito del Señor y nos seguimos gozando en eso. Todo por la buena voluntad de Dios.
como dijo Pablo, no por nosotros, no por nosotros. No es por nuestras obras, sino Pablo se gloriaría, o yo me gloriaría, sino que es por la buena voluntad del Señor. Por gracia somos salvos. La paz de Dios en Cristo es ofrecida al mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. ¿Cómo sabes si sos un hijo de paz? ¿Cómo sabes si eres parte de la promesa del ángel? Paz a los que gozan de su buena voluntad, dice. Bueno, la respuesta es porque vas a recibir o porque recibes al pacificador, recibes a Jesús. La única manera de tener paz en tu corazón, todos los que estamos acá, es recibiendo a Cristo. Es abrazándole a Él. La única manera. Déjenme cerrar con esto, mis hermanos. La idea central de la paz. Y el propósito de Dios es darte paz al convertirse en la persona más gloriosa de tu vida. 5 veces en el Nuevo Testamento Él es llamado el Dios de paz. El Dios de paz. Pablo utiliza mucho esa palabra. El Dios de paz, el Dios de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Por eso Él nació. Y Pablo dijo en Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz. Para eso nació Cristo. Y esto significa que la paz de Dios o la paz de Cristo nunca podrán ser separadas de Dios mismo y de Cristo mismo. Si queremos que la paz gobierne nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestras vidas. Cristo debe gobernar nuestras vidas. El propósito de Dios para vos y para mí no es darte paz sin que antes Él gobierne tu vida. A veces queremos esto. Vengo a escuchar el mensaje, vengo a la iglesia para tener paz. Pero no querés arrepentirte de tus pecados. Y querés seguir tu vida impía y Dios así me acepta, porque Dios me ama. Lo que quiere es que reconozcas tu pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres, los que reconocen esa promesa, los que reconocen esa condición. Bienaventurados los pobres, reconocer que somos pobres. Así que la clave para entender la paz es mantener unido lo que los ángeles mantuvieron unido, la gloria de Dios y la paz a los que gozan de su buena voluntad. Un corazón decidido a mostrar la gloria de Dios conocerá la paz de Dios. Paz para hombres pecadores, cautivos por la maldad y la miseria del pecado. Y el anuncio de paz de parte de los ángeles ahí les causa a ellos regocijo de que muchas almas van a ser salvadas, de que muchos hombres van a ser librados. Romanos 15:13 es unos textos que nos ayudan a entender esto. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el creer, en el creer. Tenemos que creer en Cristo. Yo tengo que creer en Cristo. Vos tenés que creer en Cristo, en esta promesa, verdaderamente. Comprenderla y decir, Señor, sí, viniste por esto a salvarme. Y mis hermanos, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es cultivar continuamente esto entre nosotros. Recordar la gloria de Dios en las alturas, que es lo primero. Y la paz entre su pueblo es lo segundo. Estas cosas tienen que estar unidas. Recordar que si el Señor te escogió, Él es tu paz. Él es tu paz. Él es tu consuelo. Él es tu Salvador. Y si todavía Cristo no te salvó, espero que en esta mañana puedas correr a Él para que te salve. Tenés que creer en Cristo para que tengas verdadera paz. Oramos. Señor, gracias por poder meditar en estos pasajes, Señor. Gracias porque lo podemos hacer en tu día, este día tan especial, este día tan precioso. Como cada domingo, primer día de la semana, nos reunimos, Señor, para recordar que tú enviaste a tu Hijo Jesús a nacer
con un propósito, a venir a este mundo con un propósito eterno y buscar lo que se había perdido. Y gracias, Señor, porque este es el mensaje que proclamamos. Ayúdanos a recordar esto siempre, Señor. Y más en estas épocas que hay mucha gente que está preparándose para celebrar algo que ni siquiera conocen. Ayúdanos a poder golpear sus conciencias, Señor, con amor, con gracia, Señor, para que te puedan ver a ti. Aunque lo hagan de una manera descontrolada, Señor, y piensen en fiestas, en borracheras, en cosas tremendas, Señor. Tal vez poder acercarnos a alguien y, como esos pastores, Señor, despreciados, poder anunciarle: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad, que se gozan en el Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros hoy lo podemos recordar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.